Muy buenas tardes a todos. Gracias por su acompañamiento en esta nueva actividad organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM y el Departamento de Servicios al Ingeniero. Bueno, antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos cordialmente a que participen de la feria laboral de la asociación. Se realizará los días 28 y 29 de junio. Si desean ampliar la información, pueden dirigirse al portal de ASIEM, www.asiem.org. Es una actividad bastante interesante, entonces cordialmente invitados para que ustedes participen de ella como empresa o como asistentes. Bueno, entonces en esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Juan Camilo. Dame un segundo, ingeniero Juan Camilo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo me escuchan? Perfecto, ingeniero, ahí lo estamos escuchando fuerte y claro. Entonces, ingeniero, el auditorio es todo suyo. Lo invitamos a que haga una breve presentación de su hoja de vida y arrancamos con la actividad. Permítame, ya lo paso aquí como presentador. Dame un segundo. Perfecto, ahí ya tiene el rol, ingeniero. Puede proyectar su presentación y arrancamos. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí eh, volver a retomar estos espacios con la asociación. Es unos espacios supremamente importantes que nos permiten a nosotros refrendar, actualizar o al menos eh, poder inquietarnos sobre los temas que nos ofrece varios profesionales en estos espacios. Entonces, vamos a iniciar. Hoy tenemos pues todo lo asociado a el gerenciamiento de proyectos y buscando una eficiencia en los temas de mantenimiento. Hay una raíz, bueno, permítame, yo aquí voy avanzando, pero no me pasa eso. ¿Qué? Perdón. Bueno, hago un pequeño resumen de mi experiencia, 15 años como profesional. Soy ingeniero mecánico de profesión con un máster en proyectos, especialista en gerencia de mantenimiento asociado a los activos, certificado Lean Six Sigma, bajo también experiencia operacional, certificado con BMG. Soy diplomado pues de gestión de activos en la CIEN, diplomado en ventas y operaciones de la UDSL, que eso tiene mucho que ver con proyectos y ya vamos a ver si nos permite el tiempo. He tenido experiencia como docente en la parte de ingeniería y como les decía, esta experiencia de 15 años ha estado en áreas como de mantenimiento, operaciones, proyectos y mejora continua. Todas estas asociaciones pues enfocado a la infraestructura de activos, al sector industrial, a sectores de construcción civil mecánico, a la industria automotriz, a nivel también de proyectos del sector energético con renovables y con generación de fuentes fijas y obviamente una mejora continua en varios sectores, entre ellos el automotriz y el sector civil mecánico. Entrado en el objetivo de nuestra sesión, pues tenemos tres pequeños objetivos, logrando pues culminarlos con satisfacción al terminar este pequeño espacio. Es una abrebocas, es una introducción para nosotros poder seguir ahondando sobre el tema como profesionales. Reconocer en qué consiste el funcionamiento genéricos de los mantenimientos y proyectos de esa asociación. Observar y conceptualizar generalidades asociadas a la eficiencia del mantenimiento y a través de proyectos. Identificar la aplicabilidad de la evaluación de proyectos. Estos tres aspectos nos permiten a nosotros generar y tener claro una pequeña definición. ¿Por qué parto de esto? Porque para buscar la eficiencia a través de proyectos debemos tener claro qué es un proyecto. Los proyectos en mantenimiento, ustedes pueden ver la diapositiva, yo voy conversando frente a la experiencia pues, que me ha dado estos 15 años.
Importante que nosotros, como personas encargadas del área de mantenimiento, llámese desde un supervisor, un coordinador, un jefe, un director o un gerente de mantenimiento o de activos, como a veces lo indican las compañías, debemos tener presente en algún grado y sobre todo en esa jerarquía el manejo del concepto de proyectos. No solamente lo que es un proyecto hacia mantenimiento, sino en general qué es un proyecto, qué parámetros los cubre y asociarlo al mantenimiento. Es allí la clave para lograr la eficiencia. Nunca vamos a encontrar una literatura específica de mantenimientos asociados hacia una gestión de proyectos. Existe el ancla de los proyectos asociados a muchas áreas, entre esas el mantenimiento, y eso es importante tenerlo en cuenta y lo menciono desde el grado de la experiencia. Entonces, como ustedes muy bien están viendo ahí la diapositiva, cito que los proyectos y sobre todo el mantenimiento son esfuerzos temporales, pero en general un proyecto es un esfuerzo temporal. ¿Qué busca? Un producto, un servicio o un resultado único. Esto en mantenimiento sí que es clave. Nosotros cuando iniciamos la intervención de una línea de producción, cuando iniciamos la intervención o el ajuste de aspectos mecánicos, bien sea en el sector oil, en el sector manufacturero, debemos tener muy claro cuál es el rol o lo que tenemos enfocado hacia esa intervención desde mantenimiento a través de la línea de proyectos. Estos proyectos tienen un fin, tienen un principio y como dice la diapositiva, cuando logremos nuestros objetivos se considera finalizado. Por eso un proyecto no simplemente es buscar unos recursos, hacer un montaje, la puesta en marcha y ya. Pueda que ese sea nuestro alcance en el momento, pero el proyecto generalmente busca que logremos los objetivos trazados a través de la evaluación de proyectos. Recuerden que todo proyecto pues tiene un impacto social, económico y ambiental y en mantenimiento sí que evalúan el aspecto ambiental. Toda la generación de los desechos que podemos generar como resultado de las intervenciones, ya sea por material, por fluidos, que muchas veces son contaminantes como los aceites, las grasas, que generalmente usamos, y también en los procesos de soldadura. Entonces, allí nosotros debemos tener, desde el punto de vista de mantenimiento, asociado al sistema de seguridad y salud en el trabajo, todos los lineamientos considerables para que nuestro proyecto cumpla un objetivo que entre este caso sería el de salud y seguridad en el trabajo y asociado a un objetivo de productividad y económico en el proyecto. Aquí yo cito 3 guías. Obviamente nosotros como ingenieros mecánicos o en el área de mecánica y mantenimiento pues está asociado a la confiabilidad y todas las normativas que hoy en día nos cubren el tema de proyectos industriales. Esa normativa tiene unos componentes, tiene unos parámetros en los cuales, como lo mencionaba anteriormente, debemos alinearlos a unas guías. Hoy día tenemos el PMBOK, el IPA y la ISO 21500. Esas 3 nos definen los conceptos generales de mantenimiento. Y cuando nosotros tenemos una operatividad, tenemos unos recursos, tanto cualitativos como cuantitativos, tenemos unos procesos, unas restricciones y tenemos unos, como vuelvo y lo menciono, unos recursos que debemos entregar como un objetivo final, cualquiera de estas 3 guías nos permite asociar las normas de mantenimiento. Por eso es bien importante que nosotros conceptualicemos muy bien toda la normatividad de mantenimiento que incluye nuestro proyecto industrial. De esa forma, al vincularla a alguna de estas 3 metodologías o guías, nos damos cuenta que estamos cumpliendo, entre comillas, un paso a paso que nos mantiene un proceso de desarrollo de mantenimiento eficiente y asociado a unos objetivos trazados desde el inicio. Estas fases de evaluación o la fase de mantenimiento asociada a proyectos, sí o sí, y sobre todo en las intervenciones que hace el área de mantenimiento de una línea de producción, es la fase de evaluación del proyecto.
esa fase de evaluación de proyecto es supremamente importante. Nosotros, o al menos por experiencia, es una de las fases donde más tiempo y más recurso se debe determinar. No podemos dejar cosas al azar y no podemos dejar cosas de último momento. Como ustedes ven en la diapositiva, en esta fase de evaluación del proyecto juegan papeles fundamentales. Inclusive, aquí hay un aspecto, aunque no está explícitamente, sí lo debemos tener en cuenta, que es la logística. Por experiencia, ahorita estoy en un proyecto donde la logística nos impactó desafortunadamente porque el área encargada no supo negociar los trámites aduaneros. Entonces esos trámites aduaneros nos impactó en el suministro de unos repuestos que necesitaba la maquinaria. Simplemente por no conocer un INCOMER, que son los elementos fundamentales para la gestión operativa de importaciones vía marítima. Entonces, así como en la fase de evaluación omitieron ese aspecto en su momento, pues posteriormente cuando ya se dieron cuenta nos va a generar un impacto económico. Entonces, cuando yo selecciono, cuando yo determino, cuando hago una asignación óptima de recursos, yo debo tener una visión o una visual de 180 grados de todos los aspectos que me están creando la línea de mantenimiento. Ahora, la línea de mantenimiento es la que yo debo evaluar frente al impacto que va a generar mi proyecto de mantenimiento. Nosotros en las líneas de producción, ese objetivo o esa fase de evaluación debe estar muy precisa, muy concisa, debe estar documentada, debe estar con KPIs, con proyecciones de qué es lo que vamos a hacer y cómo voy a obtener el retorno respectivo de esa inversión. Todo eso lo voy a hacer en esa fase. Yo les dejo ahí la diapositiva y en la documentación que les dejo, pues pueden ir investigando y asociando estos temas de la fase de evaluación del proyecto asociado a mantenimiento. Ahora bien, esa fase de proyectos tiene como, y complementando que se los mencionaba, los objetivos propuestos. En las líneas de producción, eso debe ser supremamente claro. Yo debo tener el coste asociado de la hora en la cual, o el número de horas que voy a utilizar la línea. Es decir, si la línea o en un sector oil and gas, donde hay un transporte de crudo o de gas, automáticamente yo tengo que tener visualizado las horas en que voy a detener esa línea o ese ducto o esa transmisión para yo determinar los costos en los cuales yo estoy absorbiendo a través del mantenimiento y la línea de proyectos. Yo no puedo determinar una línea infinita para la intervención de un proyecto de mantenimiento. Debe ser un principio y un fin, como lo mencionamos anteriormente, y sobre todo ubicando el objetivo. Y esos objetivos propuestos son los que me van a validar si esa fase de evaluación de proyecto me va a generar eficiencia o no a la línea de producción y si me va a generar una eficiencia en el desarrollo del proyecto. Siempre hay que buscar en el ámbito de selección una mejor alternativa. La experiencia que nos ha dicho, aunque tengamos guías PMU, IPMA, donde tengamos la ISO 21, siempre vamos a tener una asociación con la normativa. Nosotros con la normativa de mantenimiento bajo confiabilidad, muchas veces nuestra guía de confiabilidad nos indican ciertos paso a pasos que debemos adoptar para hacer el análisis, el montaje y la puesta en marcha de X elemento. Esos mejores, o mejor dicho, esos elementos que probablemente la normativa me muestra, pueden ser una mejor alternativa asociada a la guía. Es decir, las guías son eso, guías, no quiere decir que yo la vaya a hacer paso a paso y tenga que alzar todos los 5 elementos estructurales del PMI, sino simplemente si yo tengo una mejor alternativa de la aplicabilidad para lograr esos objetivos, debo hacer el análisis con el cual, bien sea cuantitativo o cualitativamente, me permite adoptar esa mejor alternativa. La aplicación de criterios indiscutiblemente es fundamental. Aquí juega un papel preponderante la experiencia. Los proyectos, y con todo respeto lo digo, muchas veces uno va a compañías y donde encontramos a la persona titulada con PMI, con
alguna maestría en proyectos. Sin embargo, académicamente está muy bien preparado, tiene un análisis operativo de una línea o operativo de un proceso como tal, pero la experiencia en el funcionamiento, en ese encadenaje en que hay entre el proyecto, buscando una eficiencia hacia una línea de producción, hacia o la intervención del proyecto de mantenimiento hacia el objetivo propuesto, muchas veces no lo identifica. Entonces la experiencia, y yo siempre recomiendo involucrar todos y cada uno de los personas y sobre todo el personal operativo, que son los que conocen la línea, son los que conocen la maquinaria, para poder buscar esas mejores alternativas. Obviamente cada uno en su momento puede aportar a su nivel y complementa cada una de esas ideas, y siempre por experiencia se encuentra una mejor alternativa contando con todas las personas que participan en una línea, participan en el mantenimiento, participan en la conservación, participan en su operación. Entonces, eso sí me parece supremamente que esa aplicación de criterios siempre se haga en conjunto. Nunca un director de proyectos generalmente no tiene la varita mágica y nunca saca todas las soluciones. Por eso esa aplicación de criterios es supremamente importante, porque muchas veces las personas que participan en la operación diaria son las que nos proveen a nosotros de unas mejores ideas para buscar esa mejor alternativa. Todo eso para determinar la pertinencia, la eficacia y el impacto. Y esos tres aspectos son los que nos vinculan hoy a los proyectos de mantenimiento. Si yo identifico que voy a determinar una mejor alternativa que no va a ser eficiente, pues obviamente yo la tengo que desechar. Si yo identifico una mejor alternativa que me va a generar un impacto distinto al que posiblemente me genera a través de los objetivos propuestos, pues no voy a tomar la decisión, y por eso el recuadro en grande y en rojo. Esa pertinencia solo la da los criterios, y los criterios para desarrollar en un proyecto, en este caso a nivel industrial, asociado al mantenimiento, lo da a las personas que conocen muy bien la máquina, conocen muy bien la operatividad, conocen sus pormenores que muchas veces, obviamente por sus labores, un director no conoce, o por sus labores un supervisor no conoce, pero sí puede identificar ese operador que conoce esa parte mínima que muchas veces nos crea a nosotros algunas desviaciones o nos generan un gap sobre los objetivos propuestos. Ahora bien, cuando yo tengo un objetivo final ya claro, yo debo tener o trasegar por evaluación inicial de los objetivos, porque yo tengo que evaluar las actividades, tengo que identificar si este proyecto de mantenimiento me permite mantener un estándar sobre los productos que voy a generar con la intervención, o me lo va a modificar, o me va a generar o me va a agregar algún valor. Eso es importantísimo poderlo hacer. Un proyecto de mantenimiento siempre debe generar valor, sea en producción, en costos, en eficiencia o en oportunidad de optimizar una operación. Objetivos intermedios, los que generalmente arriba en la parte de dirección son los que nos están midiendo del por qué esa evaluación de proyecto se hizo y por qué la necesidad de implementar ese proyecto y qué resultados buscamos con ese proyecto. Bien sea proyecto directo, unos beneficios directos escalonados, o a través de una proyección en la línea de tiempo, que ya más adelante vamos a validar. Esos elementos, como se los menciono, tienen una doble vía. Los debemos siempre estar en constante evolución y en constante evaluación. El producto que hoy tengo, a través de las actividades de inversión y proyectos, pueden variar. Y por ende, si yo varío un producto, muy posiblemente los objetivos intermedios van a impactar y el objetivo final va a tener un cambio o un aspecto asociado a estos cambios. Por eso siempre, y por experiencia, siempre en los comités del proyecto se van evaluando esas necesidades que probablemente el producto, llámese producto, la oferta del proyecto, llámese producto como las tareas que nosotros vamos a tener secuencialmente para obtener un objetivo final. Eso es lo que llamamos producto. Y obviamente el producto final
siempre y como lo mencioné anteriormente, nos debe generar un valor. Un proyecto sin valor adicional, pues prácticamente no generaría ningún impacto positivo a una compañía. Entonces, ese concepto de evaluar permanentemente los objetivos nos permite hacer un proceso muy fuerte en el tema de la prefactibilidad, que más adelante lo vamos a ver. Y como lo veíamos anteriormente, en la fase de evaluación de proyectos juega un papel preponderante estos procesos de preparación. Ahora bien, entonces, con base en lo que estamos mencionando, el mantenimiento, o mejor dicho, disculpen, el proyecto en mantenimiento o la filosofía del proyecto se define bajo un objeto o un objetivo sólido, ¿cierto? Jerárquico, como lo vimos en la anterior, siempre hay una jerarquía de objetivos, pero nosotros debemos tener un objetivo presente, que en el tema de mantenimiento podemos ver los acondicionamientos, podemos ver las repotenciaciones, podemos ver las divisiones de línea, podemos ver las subdivisiones de línea, podemos ver las líneas complementarias en un proceso, podemos ver la puesta en marcha de una línea operativa, en fin, debemos tener un objetivo muy preciso para que esa jerarquía la tengamos muy clara entre nuestros objetivos, ir paso a paso y poder desarrollar metodologías como la del PMI, perdón, las guías del PMI que nos permiten que ese paso a paso nos den las herramientas para hacer un seguimiento y lograr el objetivo trazado. Ahora bien, el proceso de identificación y formulación, como dice la diapositiva, deben tener una complementariedad entre jerarquías. Por eso lo menciono, un proyecto de mantenimiento debe generar valor. Y ese valor, ¿cómo se identifica? A través de las áreas de producción. Generalmente cuando tenemos una jefatura de mantenimiento o una dirección de mantenimiento, los proyectos que salen de esta área siempre deben estar enfocados, bien sea a una optimización operativa o a una optimización de producción. Y esos dos aspectos siempre lo debemos tener presentes y debemos tener una evaluación conjunta con las áreas de producción, con las áreas de operaciones y con las áreas financieras y con las áreas comerciales. Ustedes a veces no se imaginan cuando tenemos proyectos muy bien presentados, pero sin un tipo de valor, y donde muchas áreas ni siquiera se enteran que van a intervenir un proceso a través de mantenimiento y no crean la suficiente información para identificar ese valor que se está generando. Entonces, es importante que nosotros tengamos muy presente que desde mantenimiento esa complementariedad es supremamente importante con las áreas de producción y operaciones. Estos aspectos que estamos mencionando acá en la diapositiva, a través de esos objetivos, tienen tres conceptos o tres dimensiones que yo denomino como conceptos para evaluar. La ubicación en el espacio, es cuándo, en qué momento y qué ubicaciones voy a utilizar esos objetivos. Un tiempo, no todos los acciones de mantenimiento en pro de generar valor en una línea de producción o operación no tiene importancia. Es decir, yo tengo que tener muy claro en qué espacio y en qué tiempo lo voy a hacer. Hoy día, en un proyecto el cual apoyo, se detuvo por los temas del costo del dólar, donde la proyección financiera pues no aguantó más la parte operativa en los costos del dólar y sobre todo por algunas restricciones que se estaban generando en el espacio en el cual se estaba generando este proyecto. Entonces el impacto, aunque muchas veces esto es una lotería, yo lo menciono así, porque yo puedo hacer un cálculo o un análisis de prefactibilidad con un precio del dólar y resulta que al mes ya no me vale o me vale un tercio más de lo proyectado y obviamente todos los impactos financieros y operativos se van a ver allí. Entonces estos aspectos como de espacio, tiempo y el grupo de personas que van a integrar son fundamentales para poder realizar estas acciones de proyectos a través de mantenimiento. Allí juega un papel supremamente importante la experiencia, como lo he mencionado. Para mí la experiencia es algo fundamental en este desarrollo de mantenimientos. Siempre en mantenimiento hay algo que aprender.
Entonces, como en cualquier proyecto, siempre hay algo que aprender día a día. Entonces, importante que estos tres aspectos, el espacio, el tiempo y el recurso humano, yo lo llamo esa herramienta tan fundamental que es el conocimiento, por el cual podemos optimizar un proyecto. Ustedes no se imaginan, así como se lo mencioné con anterioridad, las soluciones críticas a veces salen de una idea muy pequeña que se va fortaleciendo con complementariedad entre áreas o complementariedad entre las personas que manejan una línea de mantenimiento o una línea de producción. Y eso sí que es importante para mí en el desarrollo de un proyecto. La eficiencia no son solo números, la eficiencia, aunque se ve y se visualiza a través de un KPI o de un indicador y se puede transmitir o transferir a números, la eficiencia también es el concepto, ese criterio que nosotros podemos generar desde el momento de una necesidad recurrente o una necesidad puntual a través del conocimiento. Ahora bien, el proyecto, como muy bien lo dice la diapositiva, es secuencial. Necesita unas delimitaciones, una definición y una jerarquía. Yo debo tener muy presente qué debo hacer antes de un proyecto, qué debo hacer durante el proyecto y qué debo hacer bajo una línea de tiempo después del proyecto. Eso es lo que se conoce como ciclo de proyecto, como muy bien lo indica la diapositiva. Y estas etapas parten de la formulación, que es lo que hablábamos inicialmente con todos esos aspectos que yo venía denotando. Y la etapa de gestión es poder materializar todo eso que vimos en la etapa de formulación o esa etapa de ex ante, que también se conoce, o prefactibilidad, que está asociada también a esa etapa de ex ante. Muchas veces en la etapa de formulación se nos escapan demasiados aspectos. Caso puntual que les cito, temas de aduana. ¿Quién en aduana, o mejor dicho, quién en mantenimiento? Muchas veces le entregamos esa responsabilidad al proveedor, pero ¿quién en mantenimiento se toma el trabajo de ver si la línea de logística o el proceso logístico va en marcha? Si nuestro intermediario aduanero está haciendo las cosas bien, si conocemos los costos que eso nos va a generar, lo que repercute tener un material, un equipo o herramienta un día, 2 días o 3 días en una zona franca por falta de legalización. Entonces, esos temas tan pequeños desde esa gran área que es logística, debemos también tenerlos presentes en nuestras líneas de mantenimiento. Muchas veces por el suministro, bien sea por tercero o directo, nos impactan estas cadenas logísticas. Entonces, generalmente desde mantenimiento nunca vemos eso y entregamos eso a producción, pero generalmente, yo lo repito, eso también hace parte de nuestro espacio ex antes y nuestro espacio de ejecución. Muchas veces la línea base del proyecto que se proyecta, valga la redundancia, que se genera o se proyecta, pues se va a ver impactado por aspectos como mencionaba. Entonces, a grosso modo, tenemos la etapa de formulación. Muchas veces lo asociamos a la prefactibilidad, factibilidad, que incluye en esta etapa, la etapa de gestión y la etapa ex post o posterior. Entonces, en esta etapa son donde muchas veces, como lo mencionaba, tenemos el montaje, obviamente toda la parte de gestión y desarrollo, tenemos el montaje, la puesta en marcha, y ahí no se termina el proyecto, porque muy posiblemente con producción llegamos a acordar unos ítems de ejecución del proyecto como objetivo eficiente, como generador de valor. Puede ser las dimensiones, los acabados, la eficiencia en entregas de unidades, la eficiencia en el flujo, la eficiencia en seguridad, en fin. Todo eso o la evaluación ex post se puede generar a través de un compromiso de seguimiento con las áreas de producción para identificar el valor generado a través de el proyecto de mantenimiento. Un proyecto de mantenimiento que no genera valor, pues lo repito, a una línea de producción, a una línea operativa, pues es un proyecto que generalmente los dineros encaminados a eso, pues no obtienen el resultado ideal. Entonces ahí es donde vienen los impactos financieros también para las compañías. Y siguiendo como
como incluido pues la etapa de ex ante o previa, siempre es importante tener esa preparación, esa evaluación y los niveles de incertidumbre. Esa formulación de evaluaciones que nosotros tenemos generalmente lo asociamos a la identificación. Yo repito, en una etapa de o ex ante o una etapa de evaluación previa, vinculen al mayor número de personas que estén involucradas y que creen valor con su experiencia, con su análisis y su conocimiento en la maquinaria, en el equipo o en la línea de producción que vamos a intervenir. Esas personas son las que verdaderamente nos permiten a nosotros una toma de decisión inicial, porque identificamos una formulación que posiblemente al concentrarla ya la vamos a subir para poder solicitar una inversión o para poder a través de la inversión cubrir un requerimiento, bien sea del producto, bien sea asociado a al consumo o al entorno que tenga el producto que estamos generando. Entonces, esa evaluación debe ser muy exhaustiva y supremamente documentada. Yo inicialmente les mencionaba, no podemos dejar a un lado todos los aspectos que probablemente alguna persona que conoce muy bien la línea nos puedan aportar. Cuando tenemos una identificación, creamos un perfil y de allí creamos la prefactibilidad, que es la etapa previa, obviamente una factibilidad. La prefactibilidad muchas veces nos la avalan ya a nivel de inversión. Cuando tenemos o nos sentamos con el gerente general a solicitar los dineros, a contextualizar el proyecto, nosotros tenemos que ir muy bien documentados sobre la prefactibilidad y sobre todo esa prefactibilidad debe suplir un objetivo trazado por la compañía, bien sea sector comercial, sector de producción, sector de eficiencia, ahorita como está pasando con las energías alternativas, todo lo que nos provea a nosotros una eficiencia operativa y que nos permita optimizar un recurso, en este caso los gastos directos y los gastos fijos, pueden ser un factor que impactan a través de la prefactibilidad para poder autorizar la inversión. Entonces, esa prefactibilidad, cuando ya vamos haciendo todo ese esboce de los requerimientos, pasamos a la etapa de factibilidad, donde ya la factibilidad encuentra un nivel de estudios y evaluaciones con una alternativa óptima que, reitero, nos conduce a cumplir un requerimiento, un objetivo o una necesidad corporativa, o sea, de la compañía, que se va a evidenciar bien sea en eficiencia operativa, en costos de operación, y ahí incluyo mucho mantenimiento, los costos de operación, donde muchas veces una repotenciación nos permiten ahorrar a nosotros o tiempo o costos por energía o corrientes corrientes que no estamos utilizando, corrientes parásitas que nos están generando algunos bancos. Entonces, allí estos estudios de factibilidad los demostramos con números. Y cuando ya nos aprueben la factibilidad después de la evaluación o previa evaluación a la prefactibilidad, estamos generando ya el primer paso del proyecto. El primer paso del proyecto de mantenimiento es identificar ese valor, identificar esos factores de eficiencia que nos pueden generar. Varios de los que les he mencionado, y al igual la factibilidad también nos permite a nosotros optimizar esa preparación y esa evaluación, cosa de que no nos suceda en plena operación o desarrollo o gestión del proyecto, que nos impacte a nosotros temas como el ejemplo que les puse, el ejemplo del aspecto de los e-commerce en las importaciones de equipos. Parte de esos diagnósticos, y aquí este proyecto, o mejor dicho, los proyectos de mantenimiento sufren o generalmente sufren por experiencia lo menciono como un impacto interno cuando no genero esos objetivos. Realmente los proyectos de mantenimiento los vemos como un gasto. Y esa prefactibilidad, como se los mencionaba acá, yo la debo ver como inversión para que la factibilidad efectivamente, al definir los objetivos, solucione las necesidades de la compañía. Entonces, esos entornos múltiples, como muy bien lo dice
la diapositiva y como anteriormente lo mencionaba, son fundamentales. Cuando yo tengo un diagnóstico operativo, automáticamente va a ser la esencia para que esta prefactibilidad que yo tenga se convierta en una factibilidad. Esas situaciones, como bien lo dice, situación sin proyecto, que es el diagnóstico, nos permite a nosotros, a través de esos grupos interdisciplinarios, a través de esos múltiples entornos, podemos ver que esos objetivos a través del proyecto se van a cumplir y se van a generar un valor. Entonces podemos mejorar, crear, generar un mejor producto, implementar una estrategia de optimización y todos estos análisis que nosotros vemos allí en la tabla de calificación, podemos hallarlos a través de la implementación de esta herramienta, que esto es un paso del PMI y nos permite a nosotros optimizar y hacer eficiente un mantenimiento o un proyecto de mantenimiento que nos genere a nosotros una inversión, bien sea generalmente por CAPEX, que nos impacte a nosotros toda una compañía. Cuando yo ya tengo el perfil, eso hacía parte de la identificación. Cuando yo tengo parte del perfil y ya tengo una formulación, ya tengo identificado, ya tengo las especificaciones, y aquí sí es importante, yo se los mencionaba, las especificaciones mecánicas o técnicas a través de las ISO que usamos en mantenimiento nos generan a nosotros un perfilamiento del proyecto. Entonces, si yo tengo un proyecto de confiabilidad, toda la parte normativa de confiabilidad yo tengo que validar que esos específicos que yo estoy buscando, si yo quiero o si yo quiero no, si la empresa requiere que el proyecto sea asociado a una análisis de confiabilidad a través de RCM, pues eso va a ser nuestro objetivo y va a ser el perfil de nuestro proyecto de mantenimiento. La viabilidad, los costos, un costo a través de, o generalmente los proyectos de mantenimiento con alguna especificación técnica asociada a la normatividad, siempre genera bastantes costos a las compañías. Por eso, más adelante vamos a ver ese escalonamiento que probablemente nos genera una eficiencia de acuerdo al desarrollo y gestión del mantenimiento. La ingeniería conceptual, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle fase 1, que juega un papel fundamental en la parte de RCM. Cuando yo tengo un proyecto de mantenimiento asociado a RCM, la ingeniería conceptual juega un papel supremamente importante. Cuando yo esté en ingeniería de detalle fase 1, automáticamente me va a validar si todo el trabajo conceptual estuvo bien o estuvo mal. Y cuando yo esté en ingeniería de detalle fase 1, se presentan errores, pero no es lo ideal. O opciones de mejora, como a veces mencionamos. Esa opción de mejora debe presentarse, pero no en un gran porcentaje, porque automáticamente esa ingeniería conceptual o ingeniería básica nos está indicando que no tuvimos todos los elementos y no intervenimos todos los elementos que verdaderamente la perfilación del proyecto nos va a generar una eficiencia. Entonces, eso sí es importante que la ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, lo tengamos presente para los proyectos de mantenimiento. En todos los proyectos podemos ver estas tres fases de ingeniería, o generalmente los proyectos civiles y mecánicos, que es donde más aplicabilidad tiene esto. Un costo que no perfilemos en la ingeniería conceptual, en la ingeniería de detalle nos va a salir 3 veces más costoso. Entonces, esa eficiencia o esa identificación o ese perfilamiento del proyecto nos va a generar a nosotros también eficiencia en la gestión de los proyectos de mantenimiento. La prefactibilidad, como se lo mencionaba, los estudios alternos, reducción de incertidumbre. La incertidumbre nunca la vamos a eliminar, pero sí se va a reducir a través de esa prefactibilidad, que es parte de lo que les mencionaba como objetivo. Esas calificaciones y esos efectos que podemos, entre esos los ambientales, los técnicos, los mecánicos, los de producción, que verdaderamente se generan en el proyecto y que van a impactar tanto la operación como los ingresos a través de la operatividad de este proyecto como valor agregado. La factibilidad busca la decisión definitiva sobre la realización del proyecto. Cuando yo llego a una gerencia general con una prefactibilidad
sin un perfilamiento adecuado o sin el perfil del proyecto adecuadamente desarrollado, la factibilidad va a ser una respuesta cero ante las directivas. Muy posiblemente no nos van a soltar ni un peso. Entonces, esa etapa de gestión, y aquí sobre todo en la etapa de mantenimiento, de definición de diseños, la contratación, los ajustes financieros, el montaje y la operación, la construcción, la gestión del ciclo de vida y las subfases de evaluación, que son el monitoreo pues riguroso y sistemático. Este esquema que ustedes están viendo acá encierra mucho de la eficiencia que buscamos a través de un mantenimiento, a través de un proyecto de mantenimiento. Estas etapas de gestión son las que nos permiten, como muy bien dice la diapositiva, operar el proyecto. Si se deja o no un proyecto. Y muchas veces, y por eso hago énfasis e hincapié en la parte de prefactibilidad, factibilidad y todas las líneas de ingeniería de detalle básica y detalle nivel 1, son fundamentales para que este esquema que ustedes están viendo acá sea efectivo. Nos muestra a mí una eficiencia operativa, una eficiencia en la parte de proyectos industriales. Los diseños definitivos, la contratación sí que es fundamental, son aspectos fundamentales que nos permiten generar a nosotros un valor agregado en el proyecto de mantenimiento. Casos se han visto donde la contratación de terceros no muy preparados, no muy evaluados, nos impactan financiera y operativamente el proyecto. Temas de soldadura, temas de montaje, temas de pruebas en vacío, temas de pruebas de carga, todos esos aspectos debemos tenerlos muy bien y debemos tener proveedores que verdaderamente nos aseguren unos niveles de operación, un nivel económico y un financiero en su intervención. Y eso, cada contratación que yo hago a un tercero, me va a impactar la línea base de cronogramas, como bien lo dice la diapositiva. El montaje y la operación, creo que la audiencia más que nadie sabe que los montajes y la operación y la puesta en marcha de un equipo juega un papel fundamental. Desafortunadamente he tenido afortunadamente, más bien, he tenido experiencias donde todo el proceso de gestión del montaje, confirmación de la parte técnica y en el momento de la operación, el proyecto se convierte en un impacto financiero para las compañías. Todo porque muchas veces las especificaciones de terceros, de fabricantes, se omiten. Entonces, esa parte vuelve aquí a resaltar la parte de prefactibilidad, factibilidad. Y por allá en la ingeniería básica lo omitimos, en la ingeniería de detalle ya apareció, y en la ingeniería de detalle fase 1 me impactó a mí. Resulta que en el montaje y en la operación, automáticamente me impactó a mí en el arranque del equipo. Entonces, eso es supremamente importante, ese aspecto del montaje y la operatividad. La etapa posterior a la terminación del proyecto de mantenimiento, reitero, es cuando ya ubique un objetivo. Si yo hago una repotenciación mecánica y eléctrica, el proyecto se debe determinar cuando a través de una línea de tiempo yo vea la devolución o el retorno de la inversión sobre el costo facturado de energía demandada. Entonces, cuando yo haga ese análisis es cuando yo verdaderamente cierro el proyecto en el ejemplo que yo estoy mencionando. Entonces, esa evaluación del proyecto ex post o posterior, cuando yo ya arranco el equipo, arranco la operatividad, juega un papel fundamental. Ahí juega supremamente el tema de operaciones y mantenimiento asociado con producción, donde la operación, producción, son las que me van a dar a mí todos los KPIs de eficiencia de ese proyecto. No conozco una unidad de producción que no genere KPIs asociados a mantenimiento y que su eficiencia a través operativa, a través de las acciones de mantenimiento, no generen un beneficio a la compañía. Ya terminando,
tenemos aquí toda la parte de el ex antes o la previa preparación, donde tenemos la definición, donde tenemos unas especificaciones, unas tareas, unas responsabilidades y sobre todo la planeación. La planeación juega, si ustedes ven en la curva de los niveles de esfuerzo, la planeación siempre está presente y tiene una curva, su campana siempre va a estar al comienzo. Pero yo siempre he dicho que la planeación, o cuando yo presento en los proyectos la primera línea de base de cronograma, yo sé que esa no va a ser, porque efectivamente vamos a tener bastantes temas en ejecución y en las entregas. Y eso es algo inherente, pero cuando yo estoy mencionando los temas de evaluación inicial, los de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica, ingeniería de detalle 1, yo siempre debo tener presente esta planeación. Yo siempre debo o siempre juego en los proyectos con un plan A y B, no porque el A no me funcione, sino porque el B me complementa en el caso de los gaps que me aparezcan en el término de ejecución. A mí lo que más me impacta o lo que por experiencia me ha impactado son los niveles de ejecución. Cuando yo tengo un retraso en ejecución, automáticamente yo voy hacia planeación y veo que me faltó algo o omitimos algo. Y eso probablemente en el papel no lo veamos, pero cuando estemos en la ejecución del proyecto bajo una línea base de cronograma y cuando estamos evidenciando que posiblemente en la ingeniería de detalle omitimos algún paso, ahí en la ejecución es cuando verdaderamente me doy cuenta qué pasó o si omitimos algún error en los estudios de la ingeniería básica, ingeniería nivel 1, para poder identificar esa ejecución. Y esa ejecución, automáticamente, como se los menciono, me va a impactar la planeación. Y la entrega, reitero, ya en el proceso ex post, la entrega siempre del proyecto va a ser cuando yo entregue los resultados del valor visualizado, del valor indicado en una ingeniería básica, en una ingeniería de detalle, en la ingeniería de detalle nivel 1. Y ahí ya comienza y se lo entregamos a la operación, y si es de mantenimiento, pues obviamente vamos a hacer todos los seguimientos correspondientes a los KPIs que nosotros junto con operaciones vayamos a identificar para hacer sustentable el valor agregado del proyecto y la eficiencia que se traduce en el proyecto. Ahora bien, en el proyecto o para validar la eficiencia en la gestión de proyectos de mantenimiento, yo tengo que tener un punto de equilibrio. Cuando en la operatividad no encuentro un punto de equilibrio después de la intervención de mantenimiento, probablemente hay un objetivo que no se cumplió. Ahora, en las fases de ingenierías, yo debo tener determinado el tamaño del proyecto, y eso sí que se ve en mantenimiento. Muchas veces empezamos un proyecto con bajos niveles de ingeniería, con bajos niveles de detalle, y resulta que el proyecto que estaba para 6 meses me duró un año. Entonces, esos tamaños de proyectos sí es importante identificarlos. Dos aspectos claves ahí, el nivel de utilización y la capacidad ociosa. Entonces, mientras más capacidad ociosa yo tengo, mantenimiento es el que más va a llevar la pérdida de recursos o va a impactar a través del centro de costos de mantenimiento todos los costos asociados a este proyecto. Los proyectos con la capacidad inicial, sí, con alta capacidad inicial, yo debo tener muy presente en mi ingeniería de detalle esa proyección de demanda, la proyección del ciclo de vida que van a la par, una capacidad instalada a la cual yo quiero llegar, bien sea plana, así como la gráfica nos lo muestra, que es una evolución de unidades proyectadas sobre el proyecto de mantenimiento, que nos va a permitir hacer un retorno de inversión y por ende vamos a tener un punto de equilibrio determinado. Yo les mencionaba que también a través del tamaño del proyecto podíamos tener un proyecto con una expansión escalonada,
donde la eficiencia pues va a ser toda esa línea punteada que ustedes ven, donde toda la línea de producción nos van a permitir que ese valor agregado del proyecto sea escalonado desde una capacidad mínima hasta la proyección de demanda asociada al proyecto, y de esa forma yo puedo tener bajo una línea progresiva de tiempo, poder identificar el objetivo del proyecto como tal. Lograr si fue eficiente, no fue eficiente a través de esta expansión escalonada. El proyecto de tamaño reducido inicial, donde nosotros tenemos que tomar una capacidad inicial y debemos garantizar que la evolución sea gradual, donde pues esto está asociado a líneas de producción y donde el número de unidades de producción en este caso, pues la demanda sea bajo un comportamiento de expansión y bajo un comportamiento de recursos establecido, que ese establecimiento de recursos pues sea gradual. Y reitero, siempre que tengamos identificado hasta dónde vamos a llegar el proyecto, ahí es cuando yo voy a identificar el valor agregado que se identificó o se generó desde la prefactibilidad hasta la entrega del objetivo inicial del proyecto. Proyectos de capacidad única y expansión basada en proyectos complementarios. Yo les mencionaba que yo puedo tener varios proyectos, pero aún así todos los proyectos deben tener una fase o la suma de estos proyectos debe generar una fase final que nos permita a nosotros identificar todo el valor agregado que a través del proyecto se identificó y con opciones de eficiencia para lograr el objetivo que nos hemos trazado desde el análisis de factibilidad, perdón, de prefactibilidad, factibilidad y ya la ejecución de autorización de la ejecución del proyecto. Esto era lo que les quería compartir hoy. Es un espacio pues corto para todo este tema, pero es un abrebocas para todos aquellos que les gusta el tema de proyectos. La eficiencia en temas de mantenimiento es fundamental. Todos los costos que podemos estar asociando a través de una evaluación de proyectos, reitero, tenemos guías y tenemos unas guías, yo los menciono, y unas metodologías de proyectos que nos permiten evaluar todos y cada uno de los puntos que les he mencionado. En temas de eficiencia de mantenimiento es fundamental, y reitero, aquí no cito las normas específicas porque tengo conocimiento en la implementación de normas bien sea por confiabilidad, por eficiencia energética, por gestión de activos. Entonces, esta normativa nos ayuda a nosotros a aterrizar estas guías de mantenimiento para buscar una eficiencia. La eficiencia en sí, a pesar de que les mostré una fórmula sobre el punto de equilibrio, pero la eficiencia en sí se valida sobre la línea base del proyecto. Entonces, cuando yo tengo un gap sobre la ejecución y si no encuentro esos gaps o cómo cerrar esos gaps o esas brechas o esas diferencias entre la planeación y la gestión, pues automáticamente me va a generar un impacto mayor en alcanzar el objetivo. Por eso yo hacía énfasis en la importancia del análisis de prefactibilidad en sus líneas de ingeniería básica, ingeniería detallada y ingeniería de detalle 1. Entonces, fundamental, y eso sí que aplica en la gestión de proyectos de mantenimiento y a nivel industrial. Entonces, importantísimo que nosotros tengamos claro cuál va a ser nuestro alcance y el valor que voy a generar a través de la implementación de un proyecto y cómo logro esa eficiencia de un proyecto a través de mantenimiento. Muchas gracias, Manuel y auditorio. A usted, ingeniero Juan Camilo, muchas gracias. Y bueno, como lo comentó el ingeniero Juan Camilo, entonces abrimos el espacio para preguntas, inquietudes o aportes. Aquí tenemos justamente, nos tiene la manito levantada el ingeniero Santiago Jaramillo. Ingeniero Santiago, bienvenido. ¿Puede habilitar su micrófono, por favor?
Ingeniero Santiago. Bueno, aquí nos hace la inquietud por el chat. Tiene dos preguntas él. Vamos a formular Claro que aquí sí. una de ellas. Ok. ¿Cuál es la metodología recomendada para incluir los cambios en el plan de mantenimiento? Pues desde el punto de vista de proyectos, si yo hago un cambio, yo debo hacer un control de cambios. Ahora, si no tenemos ninguna metodología y estoy en área de mantenimiento, hay una metodología que se llama control de cambios. Si yo estoy asociado a una ISO 14224, yo tengo que identificar esa taxonomía en la cual yo voy a hacer ese cambio. Si yo tengo una metodología como PMI, hay un capítulo que nos indica control de cambios. Y todos esos cambios en los cuales yo, como jefe, supervisor, coordinador de un proyecto, puedo generar un control de cambios de las actividades. Pero esos controles de cambios deben estar documentados totalmente con su aprobación respectiva y sobre todo identificando el por qué se generó ese cambio. Esa generación documentada de gestión de cambio, no saben lo importante que es. Cuando yo documento en un tema de mantenimiento por una selección errada del repuesto o de la refacción, por la mala selección de un elemento o un componente hidráulico, neumático, eso sí que enriquece como lecciones aprendidas cualquier proyecto. Reitero, en los proyectos en la fase de ejecución, vamos a ver si efectivamente nuestra planeación fue buena o no tan buena, o eficiente o no eficiente, más bien, porque en los proyectos siempre van a haber cosas que nos impactan y que nos enseñan a nosotros. Entonces, partiendo de que no hay ningún tipo de metodología, yo le sugiero, hay varias, pero en este momento sugiero que para hacer los cambios en el proyecto de mantenimiento se haga una metodología de control de cambios. Se denomina así. Si yo ya tengo un equipo basado en la 14224, pues obviamente yo tengo que definir ya una taxonomía, crear el contexto operativo y hacer toda esa descripción de implementación del plan de mantenimiento. Entonces, esos planes de mantenimiento que van asociados a la operatividad, un plan de mantenimiento nunca va a estar incluido en un proyecto. ¿Y por qué lo menciono? Porque el plan de mantenimiento va asociado a lo que yo les menciono en el Xbox, porque después de que yo entregue el equipo en operación, ahí juega un papel fundamental de los planes de mantenimiento. Y si yo no tengo ninguna metodología, pues lo sugerido, reitero, hay varias, hay lecciones aprendidas, hay Jira, puedo hacer un tema de Six Sigma también, con el valor agregado por cadena, en fin, hay varias metodologías que nos permiten, pero lo más sugerido en este caso, entendiendo pues que no tengamos ninguna metodología implementada, podría ser una gestión de cambio y donde documentamos todo y hacemos cada cambio como una lección aprendida. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok, ingeniero Santiago, gracias a usted. Tenía otra inquietud, ingeniero Santiago, veo aquí en el chat. Si gusta puede abrir el micrófono. Bienvenido, ingeniero Santiago. Deme un segundo, yo abro aquí. O sea, entiendo lo del tema del control de cambios, eso está claro. Lo que me gustaría indagar un poco es cuál es la parte en ese flujograma que nos presentó del tema del proyecto, en qué parte es importante involucrar al personal de mantenimiento que ya va a operar esos cambios para empezar a hacer la transferencia del conocimiento y de las variables críticas del proceso que cambiarían eh, el mantenimiento como tal, o sea, el plan de mantenimiento cómo lo afecta. Entonces, digamos que ahí no me quedó claro en qué parte del flujograma es donde uno empieza a hacer esa interacción para generar también una gestión temprana a la resistencia al cambio, ¿cierto? Pues porque uno sabe que cuando
no a todos les gusta el cambio cuando se implementa un proyecto, pues digamos, para considerarlos y que lo tomen como propio. Muy buena la pregunta, ingeniero. Quiero saber si se refiere a este flujograma. Pues esto no es un flujograma, pero Sí, no sé. correcto. A ¿Tiene esta imagen? estas curvas, sí, correcto. Ok, súper, súper interesante la pregunta, ingeniero. Entonces, aquí espero que si no me muevo esto, no sé por qué no mueve. Bueno, entonces resulta que voy a permitirme aquí hacer esto, a ver si funciona. Un poco. No sé si están viendo un puntico rojo. Bueno, entonces resulta que estábamos hablando de los temas de prefactibilidad. Cuando yo tengo la parte de prefactibilidad, yo inmediatamente o al inicio de cada proyecto, yo debo tener presente esta parte de operación y mantenimiento. Y en el caso que el ingeniero me está comentando, toda la parte de operación y mantenimiento desde el punto de inicio, o sea, de la definición que yo estoy haciendo en el proyecto, a medida que voy desarrollando mi planeación, es decir, estoy ejecutando y yo encuentro novedades, voy a hacer un ejemplo en este cruce, donde la ejecución me impacta con la planeación, bien sea por un impacto que me genere un retraso, me genere una mala práctica, en fin, todo lo que yo pueda documentar y que me impacte la ejecución. En el caso de un montaje, cuando yo estoy haciendo los montajes, la selección de un rodamiento, voy a colocar un caso por citarlo, el ejemplo. Y resulta que en la parte de prefactibilidad yo selecciono un rodamiento. Y en el momento de la ejecución resulta que ese rodamiento no me sirvió. Resulta que yo tengo históricos, tengo elementos que me validan que ese rodamiento era el que iba ahí. Y resulta que por planeación yo tenía una fecha y hora para colocar ese rodamiento. En la ejecución, ¿qué pasó? Ese rodamiento no sirvió porque lo pusieron mal, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Me va a impactar una ejecución y una planeación. Entonces, cuando yo estoy en esa fase, yo les decía, oiga, los elementos de gestión de cambio, pues aquí me va a decir una lección aprendida. Yo tengo que documentar por qué se puso mal, qué instrumentos, qué herramientas se utilizó, cuál es la capacitación que tiene esa persona que yo le asigné esa tarea. Si es un proveedor, pues él tiene que responder. Si es un equipo interno, pues yo tengo que entrar a validar cómo voy a subsanar primero ese error del montaje, que me va a impactar financieramente sí o sí, y me va a impactar la ejecución. Y cuando yo llego a esta fase de entrega, yo voy a tener la posibilidad de decirle al director del proyecto, le voy a decir, señor director, siendo yo el rol del gerente de mantenimiento, le voy a decir, señor director, muéstreme las evidencias en las cuales usted buscó las opciones de mejora en todos los impactos que tuve en la ejecución. Entonces, allí automáticamente, como todavía no ha entrado a operación, voy a hacer el ejemplo, sigo con el rodamiento, no ha entrado en operación la máquina o el eje que soportaba ese rodamiento. Aquí en esta fase, en las entregas, yo tengo que tener un dossier donde diga lecciones aprendidas. Esas lecciones aprendidas automáticamente deben tener toda la documentación que me permita que en la fase de operación y mantenimiento estén incluidas en mi plan de programación y en mi plan de mantenimiento. Si fue un error de montaje, automáticamente yo tengo que, un ejemplo, tengo que aumentar la frecuencia en la evaluación de vibraciones. Un ejemplo. Puedo decirle en mi fase de mantenimiento, oiga, la lubricación en este punto debe ser con estas características, debemos utilizar este tipo de condicionamiento de lubricación. Y todas esas lecciones aprendidas son las que me van a alimentar los planes de mantenimiento. Los planes de mantenimiento, ¿en qué aspecto? Bien sea por frecuencia, bien sea por costos o bien sea por impacto. Entonces, de esa forma, yo ya tengo que integrar ahí un área que es para mí es supremamente importante el área en esta fase, o inclusive antes, en esta curva de la entrega. Yo debo incluir el área de recursos humanos, donde como director de proyecto tiene que informarle al área de talento humano, oiga, yo necesito
o con el gerente de área de mantenimiento, dependiendo pues la jerarquía que esté en las compañías, decirle, oiga, yo necesito un plan de capacitación para X o Y personas que tengan las competencias que no me vayan a generar este problema en una fase de operación y mantenimiento. Perfecto, muchísimas gracias. Claro que sí. A usted, ingeniero Santiago, por su intervención. Bueno, vamos a ver si alguien más se anima, algún aporte, comentario. Por el momento, entonces, recuerden, ahí nos dejaba los datos de contacto el ingeniero Juan Camilo Pimiento, por si de pronto sale alguna inquietud de aquí después de la actividad. Con mucho gusto lo pueden contactar. Bueno. Listo. Ingeniero, este material lo vamos a poder tener para compartirlo. Ingeniero Juan Camilo. Qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, Manuel. ¿Sí? Claro que sí. Yo se lo envío en más tardecito o mañana a primera hora. ¿Listo? Para que Perfecto. lo entregue o lo cuelgue en la página de la CIEP, como ustedes dispongan. Ok, ingeniero. Listo, ahí lo tienen entonces. Vamos entonces a un anuncio aquí. Dame un segundo. Bueno, Tranquilo. cordialmente invitados a que nos acompañen en la próxima Feria Laboral a 100, 28-29 de junio. Si desean participar como empresa o como participantes, lo pueden hacer sin ningún costo. Si desean ampliar la información, entonces pueden consultar la página www.acien.org. Y también cordialmente invitados a que nos acompañen mañana en esta próxima actividad. Uso de herramientas prácticas para una exitosa gestión de proyectos. 10 de la mañana. A todos los participantes, muchas gracias por este espacio. Gracias por acompañarnos. De igual manera, al ingeniero Juan Camilo Pimiento, las puertas abiertas para continuar con este proceso de compartir conocimiento. A todos, muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas Perfecto. gracias al auditorio y a CIEP. Buena tarde. Buena tarde.